Muy buenas, vamos con el día 59 ya, que ya nos acercamos al 60, queda ahí poquito y estamos recta final ya con el acelerador puesto, ¿no? Y quiero haceros conscientes de algo antes de empezar, y es que muchos de vosotros o muchas de vosotras posiblemente ya tengáis instalado ese hábito en la mente subconsciente, porque recordad, de media dice la ciencia que se necesitan 66 días continuados para ejercer ese hábito. Y las personas que tenéis el hábito, vuestra conducta, todos los días sin descansar, ni siquiera los fines de semana, muy probablemente ya tengáis este hábito instalado porque no necesitéis los 66 días, un poquitín menos. Las personas que tenemos descanso los fines de semana, como es mi caso, posiblemente necesitaremos algunos días más, ¿vale? No sabemos exactamente porque ya sabemos que la mente subconsciente es invisible, pero lo que está claro es que tendréis que confirmarme que no os sentís igual ahora haciendo vuestra conducta que os sentíais al principio, la primera, la segunda semana, ¿verdad? Ya esto empieza a ser un poquitín más cómodo. No quiere decir que ya se haga con los ojos cerrados, posiblemente todavía no, pero sí que es menos doloroso hacerlo. Y que ya sí creemos que somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso, que muy posiblemente muchos de vosotros, de vosotras, ya tendréis ese hábito instalado en vuestra mente subconsciente y lo único que estamos haciendo es reforzarlo para que sea más sólido, esté más arraigado en nuestra mente subconsciente, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablaros de la cuarta ley del cambio, que sabemos que es hacerlo satisfactorio. Hemos estado varios días hablando de esto y poniendo ejemplos, herramientas, estrategias de cómo hacerlo. Y la cuarta ley de cambio también tiene su contrapartida, su parte negativa, ¿no? El hacerlo insatisfactorio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un hábito sea muy insatisfactorio para dejar de hacerlo, sobre todo cuando son hábitos que no nos convienen? Ese comer azúcar, ese fumar, ese comer alimentos que no nos convengan, etcétera, etcétera. Pues os voy a poner un caso real de un piloto estadounidense que estuvo sirviendo para el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y una vez que terminó su servicio como piloto, se tiró 34 años estudiando en la facultad de Harvard, estuvo estudiando leyes, sobre la negociación, ¿no? Especializándose en cómo negociar correctamente, cómo conseguir grandes negociaciones. Se llamaba Roger Fisher. Y bueno, pues a él que había estado durante mucho tiempo en la guerra, le interesaba cómo llegar a negociaciones para que el mundo no pudiera volver a entrar en guerra, ¿no? Y estuvo estudiando eso particularmente. Y llegó a una conclusión, llegó a varias, ¿no? Pero una de las que obtuvo fue la siguiente. Y es que, claro, con la idea de que podía haber guerras nucleares donde muriera muchísima gente, cómo podían evitarse ese tipo de catástrofes, ¿no? Entre los líderes mundiales, se le ocurrió una idea y la propuso de esta manera. Dice, ¿qué pasaría si el chip que activa una guerra nuclear, un ataque nuclear, si estuviera metido en el cuerpo de la persona que fuera con el presidente del Estado, en este caso de Estados Unidos, y cuando él decidiera que es momento de iniciar un ataque nuclear, tuviera que sacarle ese chip incrustado en su cuerpo al asistente del presidente, que siempre le acompañaría, y tuviera que rajar en su pecho, posiblemente que muriera, para sacar ese chip y poder activar el primer ataque de la guerra nuclear. Imaginaos, cuando hizo la propuesta le dijeron que eso era una locura, que cómo iba a ser posible, cómo iban a hacer que para iniciar una guerra el presidente de Estados Unidos tuviera que coger un cuchillo, cortarle el pecho a su asistente y sacar ese chip para pulsar el botón y que empezara la guerra, ¿no? Parecía una locura, ¿no? Se imaginaban incluso chorreando la sangre en algún salón de la Casa Blanca, ¿no? Para poder iniciar una guerra. ¿Qué pasaría si esto fuera así? Pues que posiblemente la guerra nunca se iniciaría. ¿Por qué? Porque tendría que matar a un inocente, a un solo inocente, para poder matar a miles ahí en la guerra, por motivos políticos, de territorio o de lo que fuera, ¿no? Esto es hacerlo insatisfactorio. Llevarlo al extremo, extremadamente insatisfactorio. Cosas que dices, ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. No me doy el permiso de hacer esa barbaridad porque no me lleva a ningún sitio, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque está más que demostrado, al igual que la cuarta ley del cambio, el hacerlo satisfactorio funciona muy bien cuando hay un placer inmediato,
es decir, no dilatado en el tiempo, sino en el momento presente, exactamente igual pasa con el hacerlo insatisfactorio. La conducta cambia inmediatamente cuando tenemos un castigo, un dolor muy intenso en el momento inmediato, presente. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar. ¿Cómo hacemos que nos duela mucho en este momento? Porque así es como la conducta cambia. Y para que ese dolor sea realmente eficaz, como digo, tiene que ser inmediato, tiene que ser muy tangible, no puede ser un dolor abstracto que no sea muy concreto, local, concreto, inmediato, y de esa manera funciona. Si no, si pongo un dolor abstracto, mental, pero abstracto, no se cumplirá. Tiene que ser un dolor como el que acabamos de ver de este caso real de Roger Fisher, ¿no? Una propuesta impensable de hacer, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Ya hemos visto, y no solo hemos visto, sino que estamos experimentando en este reto la importancia del compromiso social. Es decir, comprometerse públicamente o privadamente, como tenemos aquí en un grupo, donde haya varias personas y como no nos gusta fallarle a los demás, tampoco nos fallamos a nosotros mismos, por norma general. A nadie le gusta quedar mal delante de la gente y de esa manera nos obligamos a quedar, a no fallarnos a nosotros mismos, porque qué curioso esto, ¿no? Que seamos capaces de hacer más por los demás, por quedar bien delante de los demás, que por quedar bien delante de nosotras mismas o de nosotros mismos. ¿Esto quiere decir que inconscientemente valoramos más a los demás que a nosotros mismos? Es curioso, la reflexión daría para un debate, evidentemente, pero pensar en esto. ¿Por qué cuando me comprometo delante de alguien sí funciona o sí funciona mayoritariamente y cuando no lo hago, cuando yo me comprometo a solas, en silencio, en casa conmigo, no lo hago? Y recordar que siempre se aplica la ley del espejo, que aquello que posiblemente seamos personas muy cumplidoras de cara a los demás y luego cuando estemos a solas no lo hagamos. Y normalmente las personas que acusan a los demás de no hacer sus compromisos o de no esforzarse lo suficiente o sacrificarse lo suficiente, normalmente esas personas, cuando les está molestando que los demás no cumplan, es porque ellos no cumplen consigo mismos, en algún ámbito interno donde nadie lo ve, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reforzar? Porque ya esta es una de las herramientas que ya la conocíamos y que la veníamos aplicando, ¿no? El compromiso social, comprometerse con alguien, ¿no? Hay una herramienta que va un pasito más allá y que, como todas las que hemos compartido, parecen demasiado simples, parecen juegos de niños, pero no lo son porque funcionan y está probado, ¿no? Y se trata del contrato de hábitos. Esa es la herramienta, el contrato de hábitos. ¿Qué es el contrato de hábitos? Es simplemente redactar, pero por escrito, no vale verbalmente, por escrito, un papelito donde se diga: yo, Silvia Fernández Rus, me comprometo ante ti. Lo ideal sería buscarse al menos a una o dos personas con quien firmar ese contrato. Puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu madre, un amigo íntimo al que veas frecuentemente y le mantengas al día de cómo va tu vida, de qué es lo que estás haciendo. Pero se trata de redactar un contrato diciendo a qué te comprometes muy definidamente, con qué frecuencia, qué duración, cómo lo vas a hacer exactamente y qué consecuencias tendría el no cumplimiento de esa conducta, de ese nuevo hábito que quieres implantar. ¿De acuerdo? Al igual que en cualquier contrato o en cualquier ley, ¿por qué se empiezan a cumplir las leyes? Pensar. ¿Por qué se aplicó la ley antitabaco aquí en España cuando yo no apostaba ni un céntimo porque eso se aplicara, se cumpliera, más que se aplicara, y funcionó de maravilla? ¿Cuántas personas dejaron de fumar en España? Cuando yo eso lo había visto cuando salía de viaje al extranjero, yo decía, eso jamás se aplicaría en España si se aplicara, porque aquí nos lo pasamos todo a la torera, ¿no? ¿Por qué se aplicó la ley antitabaco, por ejemplo? ¿Por qué se obedece una ley? Porque tiene un castigo si no la obedeces. Esa es la clave, tiene un castigo, pero tiene un castigo doloroso. El castigo no es dame 20 céntimos, ¿no? El castigo son multas muy cuantiosas, muy importantes que nos duelen, en este caso al bolsillo, ¿no? Pues eso exactamente lo que tenemos que hacer cuando redactemos ese contrato de hábitos. Definir muy bien cuál es nuestra conducta, con qué frecuencia, cómo, exactitud. Y definir muy bien cuál sería la condena, la sanción que yo tendría que pagar en caso de que yo incumpliera esa condena. Y esa condena tiene que ser significativa. No puede ser un dolor muy suave, porque el dolor es nuestro maestro, es nuestro aliado, que no se nos olvide. No es una fuente de sufrimiento sin más. Es
el maestro, el aliado que nos obliga a mantenernos en la conducta que nos acerca a nuestros sueños, a nuestros resultados, si lo sabemos utilizar. Y en este caso, el contrato de hábitos es una herramienta para utilizarlo a nuestro favor. Entonces, redactar exactamente la conducta, redactar exactamente la sanción y buscar, esta es la clave, buscar una sanción que de verdad nos duela. Hace varios días os hablé de que yo tuve un primo, el marido de una prima concretamente, que se propuso adelgazar y firmó un contrato con ella, con su pareja, para pagar, no recuerdo si eran 200, 300 euros, si él no adelgazaba, no sé si eran 4 o 5 kilos en el verano, ¿no? En los 2-3 meses de verano. Quizás pueda funcionar, en este caso funcionaba porque le gusta mucho el dinero, no le gusta desprenderse del dinero, además ellos llevan cuentas separadas, pero para una persona que no le da importancia al dinero, eso no sería una sanción dolorosa. Imagínate, por ejemplo, que yo me comprometo a hacer ejercicio y que no hago ejercicio. Para mí, por ejemplo, sería una sanción bastante dolorosa e incómoda el que si no hago ejercicio un día de la semana, tuviera que ir muy arreglada, vestida como se suele decir, de vestir, como si fuera de boda, toda mi semana. Con tacones, con vestido incómodo, muy arreglada, ¿no? Para mí eso sería muy doloroso y haría cualquier cosa por no tirarme toda la semana llevando tacones, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese dolor inmediato que nos va a alejar de saltarnos nuestra conducta, que es lo que pretendemos. Y con el contrato de hábitos se consigue. Ahora, eso bien, hay que hacerlo, hay que firmarlo con la persona. Esta herramienta, para las personas que me decíais, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el reto, cuando ya no esté Silvia ahí todos los días animándonos, dándonos estrategias, herramientas, reflexiones? Esta es una herramienta súper poderosa para hacer eso. Comprometerse con alguien. O incluso si queréis se puede firmar el contrato aquí con gente de aquí, de esta comunidad. ¿Por qué no? Se pone públicamente, firmamos todos los demás y seguimos comprometiéndonos, cada uno que lo haga como quiera. Pero lo importante es seguir generando facetas de esa nueva identidad que pensamos que no tenemos, que están dormidas, que están escondidas y que sin embargo están ahí y con todas estas estrategias que estamos compartiendo en este reto salen a la luz de nuevo. Así que a darle caña y a firmar el contrato de hábitos, si no ahora, ya, para cuando esté acabando el reto la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó ayer con las puntuaciones? Ayer cumplió todo el mundo, incluso Ainara, que no lo puso en el grupo, pero tuve sesión individual con ella y ha bajado a 11 cigarrillos. Felicidades, Ainara, sigue así, porque cada día estás un poquito más cerca. Y todo el mundo cumplió. Ana, Alicia, María, Magdalena, Isabel, Josep, que nos puso al día, Silvia, Ceci, José Manuel, Juanma y yo, todo el mundo cumplió. De las únicas personas que no tenemos conocimiento todavía es de Iván y de Esther, pero seguro que nos pondrán al día pronto. Así que vamos a darle caña, a seguir y acercándonos al final. Vamos, que se puede.